Bueno, seguimos ocupándonos de este tema, ¿no? Porque vamos a hablar con una profesional. Así es, se trata de una de las integrantes de ALMA, la asociación civil que no solamente brinda contención a pacientes, sino también a familiares. Y en ese sentido, Federico Marcucci se encuentra con una de las psicólogas que integra esta asociación. Fede. Exactamente, aquí estamos con Natalia Blanco. Yo ahora le voy a dar la bienvenida a raíz de estas imágenes que ustedes estaban compartiendo, que a mí la verdad no dejan de sorprenderme, de conmoverme. Es una situación muy difícil la que atraviesa en este sentido el Patón Bausa, pero me parece importante para destacar el acompañamiento de los familiares, teniendo en cuenta que es una enfermedad muy común y que es clave, ¿no? En este sentido, que haya quienes acompañen, y como decía Leo, también hay que hablar de esto. Entonces, por eso estamos con especialistas en el tema. Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, gracias por acercarse. Bueno, quería pedirte tu reflexión, sé que trabajás mucho en el tema, ¿cómo lo ves vos desde tu perspectiva, más allá del caso de Bausa, que es conocido a nivel nacional, a nivel mundial? Bueno, imagino que hay que hablar de esto, ¿no? Es la gran reflexión. Yo creo que cuando aparecen estas cosas, en este caso el documental del Patón Bausa, es importante justamente para informar, para concientizar, para que podamos hablar y desdramatizar un poco la situación, que no deja de ser un tabú y no sabemos muchas veces cómo poder justamente transitarlo o pasarlo a partir de eso. Una persona que además estamos hablando, que se le diagnosticaron hace ya poco más de 5 años, digamos, como para tener en cuenta, ¿no? Uno se va... ¿Cómo se va transitando la enfermedad, ¿no? Hay diferentes grados, diferentes pacientes, cada persona es particular. Sí, ni hablar que cada caso, nosotros desde ALMA siempre decimos que cada caso es singular, por más que tengan el mismo nombre, entre comillas, no significa que todos los van a transitar igual. Así como no todas las demencias son iguales, no todas las demencias son Alzheimer. Por ejemplo, en el caso del Patón es una demencia muy similar, frontotemporal, y en general lo que los caracteriza es que empieza con a lo mejor pequeños cambios, a lo mejor de personalidad, desorientación en tiempo y en espacio, pueden perder la nominación de algunas palabras. Esos son signos de alerta. Entonces, cuando eso transita, eso generalmente es importante encontrarlo, tomar esa señal de alerta e ir a la consulta para poder hacer el diagnóstico precoz y el diagnóstico de lo que tiene la persona. Claro, perdón, ya los dejo en contacto, Gaby, Leo, pero es algo que ya lamentablemente se le empezó a ver mucho a Bausa en su última etapa en Central, ¿no? Esos últimos años cuando sale campeón y ya después, no estuvo más. ¿Esas son las alertas que vos decís? Y las alertas, como mencionaba en el documental, ¿no? Ciertas cosas que a veces empezaba a olvidarse, no solamente el olvidar dónde dejar la llave, que lo deja explícito muy bien, sino el olvidarse la escena, el que habían estado hablando de tal situación con tal persona, cambios repentinos en cuanto a la personalidad. La persona siempre fue de tal manera y ahora, che, qué raro que está haciendo así si nunca fue de esta manera. Esos son signos de alarma. Siempre hay que verlo en relación a cómo fue la persona, llegar a la consulta y ahí tener en cuenta que empieza todo un proceso, un tratamiento, pero que la enfermedad ya estuvo anatómicamente en el cerebro, ya está hace muchos años generando estos cambios. Claro. Natalia, ¿qué tal? Buen día. Te saludamos del piso, Leonardo Farjat, Gabriela Peralta. Una de las preguntas que me imagino que surge siempre es ¿por qué? ¿Por qué surge la enfermedad? En el caso del Patón Bausa se menciona la posibilidad de tantos cabezazos que ha dado a lo largo de su carrera y que esto explique de alguna manera el daño en el sector temporofrontal del cerebro. Pero ¿qué otras explicaciones hay? Sobre todo para aquellas familias que en este momento se hacen esa pregunta. Bueno, en realidad a veces las causas, si tenemos que tratar de situarlas, se hace muy difícil porque son varias. Podríamos decir que mayormente las causas son ambientables, o sea, siempre nosotros desde ALMA enfatizamos la importancia de modificar las variables que podemos modificar. Hay cosas que no vamos a poder evitar, como por ejemplo cumplir años, el avance, la edad, es uno de los factores de riesgo fundamentales o más importantes para cualquier tipo de demencia, pero no es el único, y ese es el único a lo mejor que no podemos evitar. Por ejemplo, tener un estilo de vida saludable, evitar el consumo o el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, tratar de controlar las cuestiones que tienen que ver con lo médico, como la diabetes, el colesterol, el tema del estrés, mantener una actividad física y cognitiva es fundamental. Y en el caso del Patón, como vos mencionás, a veces los pequeños golpes o traumatismos de cráneo suelen ser un antecedente a tener en cuenta, entonces no para alertar en ese sentido, pero sí para tratar de controlar las variables lo máximo posible.
¿Sabés que pensaba recién al ver estas imágenes que son tan emotivas y que nos llegan al corazón? Es que no solo el paciente o aquel que padece el Alzheimer es quien necesita contención y atención, también el entorno familiar, ¿no? Orientarlos, ayudarlos, saber cómo acompañar a quien padece esta enfermedad. Es que resulta fundamental, porque, a ver, el paciente lamentablemente en un momento ya no va a poder tener el control sobre la enfermedad. Nosotros recomendamos que justamente no lo tenga, porque no puede hacerse cargo por una persona justamente que su cerebro está enfermando, entonces no puede, no es que no quiere. Entonces acá la familia es un factor clave. Nosotros justamente nos abocamos mucho a contener y acompañar a los familiares y cuidadores de pacientes con demencia, porque son la parte más difícil, son los que tienen que atravesar todos estos cambios con el paciente, el familiar que tiene un diagnóstico, son los que tienen que llevar adelante el tratamiento, la medicación, todos los tratamientos paliativos que se encuentran para frenar o tratar de enlentecer la enfermedad. Y eso no es fácil cuando es un familiar el que se encuentra afectado, cuando vos tenés que ver cómo desde los distintos roles, tu pareja, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, empieza a cambiar, empieza a no ser el mismo, porque en algún momento nosotros siempre decimos, a ver, hay que acordarse que es la enfermedad de la que está hablando y que no es nuestro familiar el que lo está haciendo. Recién mencionabas la pérdida de memoria como un síntoma muy frecuente y también en este documental veíamos, por ejemplo, el movimiento involuntario de manos o de algunas otras partes del cuerpo. ¿Qué otro síntoma presenta este tipo de enfermedad? Bueno, estos signos de alertas pueden variar y también eso va a variar de acuerdo a dónde se esté alojando el daño, digamos, en el cerebro, dónde se esté produciendo. Entonces podemos encontrar fallas en el lenguaje, por ejemplo, no saber, no poder identificar qué está el objeto. Entonces a lo mejor le digo, bueno, alcanzame la taza y a lo mejor ya no lo puedo encontrar, o llama con un nombre distinto a un objeto. La falla en la memoria es fundamental, en la memoria reciente. Esto no es olvidarse dónde dejó tal cosa. El ejemplo lo pone muy bueno en el documental, que nosotros lo tomamos siempre, no es dónde dejé la llave, sino olvidar la escena, que estuve hablando cerca de tal cosa y no registrarlo. Desorientación en tiempo y en espacio, que se relaciona mucho con esto de las fallas en la memoria reciente, cambios en la personalidad, rasgos como si fuera apatía, depresión, todo lo digo entre comillas porque justamente muchas veces suelen confundirse estos trastornos más de la orden o síntomas psicológicos, psiquiátricos, y pueden tener que ver con un inicio de este tipo de demencias que se encuentren, ¿no? Cuando vos recién das esos signos de alerta para que el entorno esté atento, ¿no? Cuando hay esos cambios, ¿hay alguna medicación, hay alguna atención, hay algo que pueda prevenirlo, ayudar al paciente? Todo lo que va a ayudar al paciente es todo lo que le hace bien al corazón, todo eso le va a hacer bien al cerebro. Entonces, desde ya tenemos que tener en cuenta que depende de nosotros qué estilo de vida que querramos tener y mejorar la calidad de vida. Entonces ya, no importa desde qué edad se escuche esto, estaría bueno poder accionar. Una vez que empezamos a ver estos signos de alerta, sí es importante siempre ir a un profesional, a un médico clínico, a un neurólogo que después es quien va a comandar y va a realizar toda una suma de estudios para justamente dar con el diagnóstico. Esto es importante porque muchas veces se lo toma como, no, ya está viejo, es la edad, y a ver, el caso del Patón inclusive empezó mucho más joven. Entonces, con más razón, si le queremos dar calidad de vida y ralentizar la enfermedad, necesitamos actuar cuanto antes, y eso es a partir del diagnóstico certero. Entonces, algunos de estos signos nos llamó la atención, hagamos una consulta, no nos cuesta nada ir con un profesional que nos pueda asesorar bien, y ahí comienza toda una serie de tratamientos. El farmacológico, que va a buscar enlentecer y a provocar una meseta de la enfermedad, y lo no farmacológico, que tiene que ver con las actividades, la estimulación cognitiva, la rehabilitación cognitiva en caso que se pueda recuperar, pero fundamentalmente para intentar compensar, acompañar y compensar estos déficits que van a aparecer en la vida cotidiana. Esto es lo fundamental, poder ver que todo lo que se pueda hacer no es que llega el diagnóstico y está perdido todo, no, se puede hacer muchas cosas para que tenga una mejor calidad de vida, para que nosotros como familiares podamos entender que esto que está pasando es por esta enfermedad y que podamos acompañar en el proceso y agilizarle algunas cosas que hoy necesita a lo mejor un poquito más de ayuda. Recordamos que Alma hace 30 años que en este sentido trabaja dando contención a pacientes y familiares
familiares. Por favor, ubícanos en dirección, dónde te pueden encontrar a vos y a todo el resto del equipo y por supuesto cuáles son los horarios de atención que tienen allí en la asociación. Fundamentalmente se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales, es ASOC Alma Rosario, nos pueden encontrar por Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, por cualquier medio. Allí es más probable que nos encuentren, nos escriben un mensaje y alguno de nosotros del equipo de voluntariado va a estar contestándole. Nosotros actualmente tenemos los grupos de apoyo para familiares y cuidadores de pacientes con demencia, que lo estamos haciendo los miércoles cada 15 días en Pueyrredón al 200 entre Salta y Catamarca, pero para eso estaría buenísimo que nos puedan escribir para poder asesorarlo, porque además de eso tenemos un lunes al mes un grupo de apoyo virtual para las personas que no se pueden acercar. Pero bueno, van a poder contar con toda nuestra información, cómo acercarse, cómo colaborar si se quieren sumar y ser socios para que podamos llegar a más personas y demás por las redes. ASOC Alma Rosario. Gracias Natalia, gracias Fede. Gracias a ustedes, nos vemos.